Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. John es de la familia, pero así de claro, porque John está aquí no desde el año 2001 que empezamos el congreso, sino desde antes todavía. ¿Te acuerdas? En Ellín, en un programa de televisión que hacía, ¿te acuerdas una conferencia que diste con Francisca? Claro. Bueno, pues desde entonces, 20 y tantos años, nos conocemos. Sabéis que en el congreso ha estado un montón de ocasiones y ahora encima tenemos la suerte. A lo mejor para él no es tanta suerte, no está tan lejos de su tierra, pero tenemos la suerte de tenerlo aquí muy cerquita de Albacete. Está viviendo en Murcia. Y bueno, sabéis que habla de muchísimos temas. Yo voy a contar una anécdota, con tu permiso, en Albacete, aquí en Albacete, no me acuerdo dónde fue la conferencia que hablaste de las emociones, en el Ateneo. Bueno, el caso es que por aquel entonces yo te digo, bueno, ¿de qué podemos hablar en la conferencia? Me recuerdo que me hiciste una lista, bueno, enorme, con un montón de temas, no lo podéis imaginar. Pero la gente del Ateneo en aquel entonces me dice, no, yo quiero que hable de esto. Dijo, pero si este tema no está aquí, digo, pues que nos gustaría que hablara de las emociones, ¿te acuerdas? Y te dije, John, tienes que hablar de las emociones. Y me dice, no hay ningún problema. Bueno, os puedo asegurar que la conferencia que dio, así como se suele decir bote pronto, nos dejó a todos. Y es que es como un libro abierto, eso es una cosa, bueno, ya lo conocéis todos. Yo no me voy a extender porque el que tiene que hablar es él. Le doy las gracias nuevamente por estar una vez más en el Congreso de Albacete y os dejo con la presencia de John Espurua. Gracias, Rafa. Amigas y amigos, queridos todos, pues les deseo en primer lugar una feliz tarde. Quiero comenzar por agradecer a mi gran amigo Rafa, amigo de muchos años, igual que su familia, que haya tenido la amabilidad de invitarme de nuevo. Y lo agradezco no solo por lo que significa hablar ante un público siempre como ustedes, amable, generoso, entregado, afectuoso, sino también por compartir en cada edición del Congreso, compartir la tribuna y las exposiciones con invitados de enorme calidad. Y hoy no es la excepción, y este evento no es la excepción. He quedado francamente maravillado, engolosinado con las dos exposiciones de esta mañana. Realmente es un privilegio haber podido escuchar y aprender y disfrutar de la erudición del doctor Sanz con un tema que me es muy íntimo, el de vida después de la muerte y experiencias cercanas a la muerte, y luego con la brillantísima, como era la expectativa que ha sido cumplida, la brillantísima exposición del doctor Puig, que siempre nos admira por esa cultura estupenda y particularmente por la versatilidad y el dominio de la capacidad comunicacional. De modo que me siento no un liliputiense ante ellos, pero al menos me han puesto el listón bien alto. Y bueno, voy a intentar ofrecerles algo que sea digno de lo que esta mañana ustedes y todos hemos podido disfrutar. Rafa Campillo hace un tiempo se comunicó conmigo y me dijo, John, esta vez quiero que hables del miedo. Y yo pensé que Rafa, ya experto, le iba a poner un título un poco más edulcorado. Pero cuando yo me encuentro ya con el programa elaborado y distribuido de que yo voy a hablar de el miedo, es como para dar miedo. Y por favor, asúmanlo como un título breve, pero que simplemente quiere hablarles de una de las emociones fundamentales que experimentamos todos los seres humanos en diversos grados, pero todos lo experimentamos. En una ocasión en Caracas,
yo hacía un taller sobre este tema, teórico-práctico, y hice la pregunta de rigor. Eran 30 o 40 participantes en aquel seminario. Hice la pregunta de rigor. ¿Hay aquí alguien que pueda decir que no tiene miedo, que no ha tenido miedos? Y finalmente una persona que levantó la mano. Y yo dije, pues qué maravilla, qué sorpresa. Por fin tenemos con nosotros la prueba de que existen los extraterrestres. Porque tenemos uno aquí. Porque es que lo más humano que existe es dentro del repertorio de emociones, el miedo. Y a veces, en distintas ediciones del Congreso, yo he tenido mi miedo, sobre todo si me presenta Rafa Campillo, porque él sucumbe tanto a la amistad que exagera cualidades y luego me pone las cosas más difíciles todavía. Hoy ha sido un poco más lacónico, pero aún así ha dicho algo que va más allá de mis modestos merecimientos. Bueno, amigos, el mundo de las emociones es un mundo muy diverso, rico, complejo y naturalmente no es fácil de resumir en una exposición con el tiempo previsto, porque la emoción es parte de la riqueza humana y cuando la experimentamos, sean emociones alegres o tristes o de ira o de paz, de serenidad, cuando las experimentamos, sean cuales sean, entendemos perfectamente la diferencia que hay entre el conocimiento meramente intelectivo, aquello que es estrictamente cognitivo, racional, y aquello que es vivencial. Solo cuando se vive una emoción la podemos comprender mejor, a diferencia de cuando la leemos sobre ella o alguien habla o diserta sobre ella. Es exactamente la diferencia clásica entre el mapa y el territorio. Es como si alguna persona se supiera de memoria las avenidas de París con sus monumentos y supiera que después de los Campos Elíseos está el Arco del Triunfo y que un poco más allí la Torre Eiffel y que en el Sena se puede ir a cenar en una barca y sabe eso porque lo ha leído. Ese es un tipo de experiencia. Pero cuando se ha estado en París y se siente, se vive, se huele, se hace sensorial la experiencia de estar en París, eso es otra cosa. Aunque de paso ni sepamos las calles, los nombres de esas grandes calles y avenidas francesas, todas muy republicanas y muy laicas, en honor a figuras extraordinarias de la cultura o a valores extraordinarios de la fraternidad, la libertad, la justicia, la solidaridad. Una cosa es haber leído y otra cosa es vivirlo. Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Lo que no quita que en una exposición se aprenda, lo que no quita que en una lectura también se pueda adquirir mayor información, pero nada sustituye en aspectos como este, nada sustituye a la vivencia. Y dentro del repertorio de emociones, el miedo, y para decirlo en plural mejor, los miedos, forman parte de esa experiencia que cuando se siente, cuando se vive, cuando se sufre, en ocasiones es cuando se aprehende plenamente de qué se trata. Para decirlo pronto y rápido, el miedo es una emoción, una reacción emocional que nos advierte de un posible peligro o un riesgo determinado. Y en esta reacción en que el ánimo se perturba, experimentamos sensaciones como, además de las orgánicas y mentales, además de ello experimentamos la necesidad de o enfrentarlo al objeto que nos produce el miedo o al evento, o escapar. Es el eterno dilema darwinista de o fight or fly,
O peleas o vuelas, o luchas o te escapas, que es frecuentemente la dicotomía de la respuesta clásica ante el miedo. Hoy yo voy a intentar ofrecerles algunas ideas que pueden servir para que podamos comprender nuestros propios miedos y podamos saber cómo canalizarlos. No saberlo, ya cada uno lo sabe, pero podamos incluso hacer más conciencia sobre ello. El miedo es una de las emociones más universales. Tanto así que cuando examinamos la historia del género humano en el proceso evolutivo, desde los primates y aún antes, hasta el Homo erectus y luego toda la cadena civilizatoria en nuestros días, encontramos que el miedo es la gran reacción de protección ante los depredadores y ante los peligros diversos. De modo que está en nuestro ADN, por decirlo ahora sí, está en nuestras bases fundamentales la respuesta del miedo como una necesidad de protección, de precaución, de prevención. Y por ello todos absolutamente tenemos miedo y tenemos miedos. Otra cosa es cómo los controlamos y cómo los gestionamos. Pero les invito a que si algunos tienen la idea de decir yo no tengo miedo, que no es exactamente un acto de valentía, sino de desconocimiento, lo pueda sustituir por yo gestiono mis miedos, que es algo mucho más exacto y más apropiado. Pues esa universalidad está, por lo tanto, planteada en forma natural en el ser humano o en forma social. Decimos que hay un miedo natural con la simple observación del comportamiento de la criatura humana, incluso desde el nacimiento. Miedos naturales del bebé a caerse, y hay una reacción instintiva ante ello, miedo a perder el equilibrio, miedo ante sonidos estridentes que puedan aturdirle, y ante esos miedos reacciona de modo tal que le brinda algún tipo de protección. De modo que todos tenemos esos miedos naturales. Y cuando se trata de reacciones ante traumas, aquí tenemos un capítulo muy interesante, aunque naturalmente sujeto a distintas ideas e incluso a contradicciones, que es el de cuál es el origen de esos traumas. Cuando hacemos lo que solemos llamar en el área clínica una anamnesis, un registro patobiográfico, una biografía de la enfermedad de la persona, encontramos que podemos localizar traumas en la niñez, en la adolescencia, en distintas etapas de nuestra vida. Y esos traumas, si no han sido debidamente curados, si no han sido debidamente resueltos, dejan unas marcas tales que una de sus respuestas típicas ante los traumas es el miedo, porque ante eventos que se le parezcan o iguales, sobregeneralizamos y tendemos a reproducir miedos porque estuvieron originados en un trauma. Por ello, luego les hablaré un poquito sobre eso. La tarea terapéutica consiste de partida en la identificación del origen del miedo. Y en muchos casos está clarísimamente vinculado a experiencias traumáticas. Pero lo que yo les decía, que puede ser objeto de mucha discusión y que yo en auditorios amables como este me permito señalarlos, creo que los doctores que me han precedido esta mañana y particularmente el doctor Sanz en esto sabrá muy precisamente a lo que me refiero. En otros auditorios especializados entre colegas es difícil tocarlo, incluso insinuarlo. En mi experiencia clínica y compartiendo las escuelas
que hay en el mundo ya desde hace décadas sobre estas visiones analíticas, clínicas y terapéuticas, estoy convencido de que muchos traumas provienen de vidas anteriores, de existencias previas a la actual. Son traumas vinculados a ese proceso general de la reencarnación, donde hay una continuidad evolutiva de nuestro principio espiritual, que puede llamarse de distintas maneras, según las denominaciones, ego, conciencia, alma, espíritu, no importa el nombre, pero ese principio espiritual que sobrevive a la muerte, que preexiste al nacimiento, que coexiste en cada vida y que sigue adelante. Hay experiencias en vidas anteriores, claramente traumáticas, algunas de ellas vinculadas al propio hecho de la muerte en esa etapa, que dejan una impronta, una marca, que quien explora por ese camino, dentro de ese camino están las posibilidades regresivas, las regresiones, hechas terapéuticamente y clínicamente, puede encontrar para ese paciente una solución que las alternativas clásicas y ortodoxas no nos brindan. De modo que, hablando de traumas, muchas veces estos traumas pudieran provenir de experiencias existenciales previas. Y bien valdría la pena para todo especialista abandonar un poco cierto mundo de prejuicios y darse a la posibilidad de ello. Hace unos cuantos años, en la antigua Unión Soviética, antes de los tiempos de la perestroika y del glasnost que abrieron la información, antes de la era Gorbachev, un grupo de médicos y psicólogos de Moscú, de Leningrado, asomaron una teoría y lograron publicarla, llamada teoría de las reencarnaciones sugestivas, en la que planteaban, conforme al lenguaje oficial admitido, que de acuerdo con la visión de la dialéctica y las leyes del materialismo biológico, científico, histórico, obviamente todo es materia, nace, crece, se reproduce y muere el ser vivo. Pero, como para explicarse ciertas manifestaciones, están haciendo como que hay conocimientos previos a esta vida. Es decir, que habría una especie de reencarnación imaginaria, que no es real en la teoría de aquellos médicos, pero sí es posible que permita explicar ciertas manifestaciones conductuales y ciertos problemas. Bien, eso fue registrado en Occidente así, pasaron años y cuando en la Unión Soviética se permitió más libertad de información, algunos de aquellos médicos participaron en congresos internacionales en Estados Unidos y aquí en Europa y llegaron a decir que ellos estaban más que convencidos de la reencarnación, pero que obviamente los moldes ideológicos no permitían que ellos pudieran ni presentar aquello ni como una teoría y se valieron del recurso de colocarlo como una reencarnación sugestiva. Eso es parecido, salvando las distancias, a lo que le tocó hacer al gran astrónomo Copérnico, que cuando escribió su libro de la revolución de los cuerpos celestes para presentar la visión heliocéntrica a contravía del geocentrismo aún dominante, Copérnico, que el día que falleció fue que logró saber, antes de fallecer logró saber ese mismo día que su libro había sido publicado, Copérnico había enviado un ejemplar de su libro para recibir el imprimatur eclesiástico al Papa de entonces y nunca le llegó, pero sin embargo se lo dedicó al Papa diciendo algo parecido a esto: Su Santidad, yo sé, como dicen las Sagradas Escrituras, que el cuerpo que está en el centro del universo es la Tierra. Pero para poder explicar ciertos fenómenos de mecánica celeste, yo estoy haciendo como que quien está en el centro del Sol y no la Tierra. En esa estrategia ni siquiera logró confundir al Papa
y el libro salió publicado finalmente en el mismo día en que fallecía. Parecido a estos rusos, o soviéticos, mejor dicho entonces, que simulaban una teoría para poderla pasar. En definitiva, la reencarnación es una concepción del ser humano y de su evolución, es una posibilidad de entender perfectamente que tenemos un pasado espiritual que no se pierde, no se difunde en las nebulosas, sino que somos seres concretos, circunscritos, energías concretas, con memoria, con información de lo pretérito, y que traemos acá en forma de síntesis aquella información, y que a veces se patologiza en experiencias como los miedos y las fobias, que pueden ser atendidos con estrategias de regresión. Lamentablemente, la inmensa mayoría de nuestros colegas no le da esto credibilidad, y generalmente las personas se preguntan: ¿y dónde consigo yo un especialista que haga esto? Porque lo más dañino que puede haber, créanme, es ir ante diletantes, ante personas que practican el intrusismo y practican regresiones de una manera caprichosa y sin el debido encuadre clínico y científico. Entonces, casi no hay profesionales porque, entre otras cosas, tienen miedo al qué dirán y miedo a los prejuicios. Bueno, ahora, dicho esto sobre los miedos naturales, permítanme que les diga que, en honor a la verdad, la inmensa mayoría de los miedos son aprendidos. Aprendemos los miedos. Aprendemos por las distintas vías, a veces porque nos son transmitidos prejuicios, conceptos, ideas, órdenes, normas, prohibiciones, y a veces porque la cultura dominante los favorece. Pero en verdad, la inmensa mayoría de los miedos son aprendidos. Por ejemplo, en el seno de la familia. Nosotros, como constructores de familias, deberíamos aprender mejor cómo poder educar, orientar, disciplinar, ayudar, apoyar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, sin el recurso del miedo, del castigo, de la culpa, de la condena. Pero lamentablemente se apela demasiado al miedo, y esos miedos, en la fragilidad mental del niño y aún del adolescente, quedan como marcas que dejan luego tipos de personalidades inseguras, acomplejadas, con diversos tipos de dificultades para el relacionamiento social. Yo no sé si ahora se emplea, pero yo lo recuerdo por las décadas que he vivido. Yo lo recuerdo de niño en Venezuela. Nuestras madres, que eran muy sabias en algunas cosas y en otras repetían lo aprendido, nuestras madres solían decirnos: hijo, ante una travesura que hayamos incurrido en ella, hijo, si vuelves a hacer eso, te mando al dentista. No sé si aquí en España eso también, pero en Venezuela era frecuente: te envío al dentista. Ustedes se imaginan nosotros de niños el horror que le teníamos al dentista. Y eso en quien no ha sabido resolverlo en su evolución, termina complicando, incluso hasta para algo más tan elemental como es ir al odontólogo con regularidad. Porque además de que el arsenal quirúrgico, el arsenal operacional del odontólogo de por sí asusta, imagínense lo que es traer la experiencia de nuestra madre. Nos decía: si te portas mal, el castigo es el dentista. Y así como en la familia, con sus tradiciones, sus convenciones, a veces fundamentadas en el miedo, pueden dejarnos huellas inconvenientes. ¿Qué decir de la religión? Independientemente de las bondades inherentes a las distintas tradiciones religiosas que fomentan la fe, que fomentan valores esenciales, más allá de las estructuras clericales, la idea esencial religiosa, pero en general las religiones, y más las llamadas religiones del libro, es decir, de la tradición judeo-cristiana islámica, están basadas esencialmente en el miedo. El miedo como mecanismo de represión, el mecanismo de control.
La sola expresión, para quien la examina críticamente, la sola expresión tan repetida y tan manida de que Dios te va a castigar, que es un exabrupto, incluso hasta en las concepciones más antropomórficas de Dios. Si solo se recordara a Jesús en esa magnífica expresión que aparece en el Evangelio de Juan, Dios es amor, bastaría esa expresión para entender lo que es la construcción humana de un Dios que está castigando y que tienen que asustarnos y tienen que hablarnos incluso como a veces lo hacen algunas sectas fundamentalistas repartiendo revistas y folletos, el temor a Dios, en lugar de la recomendación de los grandes maestros de la cultura espiritual del mundo, que es el amor a Dios. Nos inculcan el temor. Y si eso es con Dios, imagínense con el demonio, que ha servido para todo. Cuando no el infierno. El infierno es la representación icónica del miedo. Si desobedeces, si lees libros prohibidos, si te atreves a hacer reflexiones impropias, impertinentes, ya sabes lo que te espera, el infierno. Y ya no existen aquellas indulgencias que se compraban para sacar las almas que ya habían sido destinadas para allí, de los herejes de todos los tiempos. Esto del infierno ha sido realmente un agente fobógeno, agente de miedo. Y eso hay que reevaluarlo independientemente del respeto que tengamos a las distintas creencias. Por cierto, recuerdo que en una ocasión ese gran maestro, ese doctor de la gracia, San Agustín, el obispo de Hipona, hacía una exposición para un grupo de sus alumnos y les hablaba sobre Dios y les decía: Dios es infinito, lo abarca todo, pero el universo que ha sido creado por Dios es finito. Dios es eterno, luego ha existido siempre, pero el universo que es su creación comenzó a ser en un momento dado. Y así fue señalando los atributos de Dios. Y en eso uno de sus alumnos, irreverente como nunca faltan en el mundo de los alumnos, uno de aquellos muchachos le dijo: doctor, dígame una cosa, si Dios es eterno y ha existido siempre, pero el universo empezó en un momento dado, ¿usted podría aclararme qué hacía Dios en todo ese tiempo en que no había creado nada? ¿Qué hacía Dios en todo ese tiempo que no había creado el universo? Y San Agustín, que se dio cuenta que la pregunta se las traía, meditó y finalmente le respondió: mira, en todo ese infinito tiempo en que Dios no había decidido por su voluntad crear el universo, Dios estuvo pensando. Pero sobre todo estuvo pensando en una cosa: en la creación del infierno para enviar allí a personas que hacen preguntas como esa. Bueno, ese infierno ha servido exactamente para las personas que hacen preguntas irreverentes, personas que utilizan la razón, personas que se atreven a desobedecer convenciones, personas que se atreven a hacer uso, en el mejor sentido de la concepción de Dios, a hacer uso del derecho que Dios nos dio a pensar con libertad. Bueno, y no les hablo de las tradiciones religiosas orientales, que también se las traen. No voy a hablar aquí del hinduismo, a pesar de toda su belleza filosófica e incluso su hermoso politeísmo, pero piensen en el régimen de castas y piensen en los castigos, sobre todo a los sectores sociales más preteridos, más olvidados, más humildes, porque a veces son creaciones
creaciones eclesiásticas de los poderosos. Bueno, y si eso es en religión, imaginemos en el otro vector de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que es la política. La política en buena medida está basada, no hablo de la política en el sentido aristotélico, la conducción, sino el pragmatismo de llegar a ejercer el poder y el ejercicio del poder y las organizaciones que se crean alrededor del poder. La política se basa en emociones antes que en la razón. Y dentro de esas emociones se basa en el miedo. ¿Cuántas veces han aparecido los mesías en política que ofrecen que ellos son la salvación? Como el Luis francés, o soy yo o el abismo. O soy yo o esto ya no tiene salvación. ¿Y cuántas veces han acudido estos líderes carismáticos, retóricos? ¿Cuántas veces han acudido al empleo de la emoción en el uso de la oratoria para seducir, cautivar, incluso hasta para anestesiar la razón y la conciencia y conducir pueblos y naciones al precipicio? Pueblos asustados ante la imagen del líder que se vale del miedo para gobernar. Pensemos en los Mussolinis, en los Hitler, en los Stalin, en los Mao, en los Castro y en los Chávez, que no podía yo, de una diáspora de 7 millones, dejar de decirlo aquí. No podía. Pensemos, si hacemos un análisis de lo que se llama la producción del discurso, veremos cuánto la simbología en el discurso y en toda la escenografía que acompaña al discurso, en colores que desatan emociones violentas, pasiones, de que el otro no es un adversario en ideas, el otro es el enemigo. En toda esa escenografía política, para darnos cuenta de que el miedo es un inmenso recurso poderoso para dominar, para controlar. Y por eso es tan importante que haya exposiciones como estas y tantas otras más y literatura seria al respecto, para que cada uno sea capaz de liberarse de miedos y sobre todo aquellos que se convierten en condicionamientos para ser llevados a la sumisión. En estos momentos vivimos un miedo generalizado con la terrible invasión que el militarismo ruso, conducido por un autócrata, comete contra el pueblo ucraniano. Y ahí el miedo incluso utilizado como herramienta de un conflicto nuclear, del uso del arma atómica, incluso ahora hasta con el eufemismo de que, bueno, podemos emplear unas bombas de menor efecto, atómicas pero de menor efecto. Es decir, generando miedo que se siente hoy en día, como teníamos décadas que no habíamos vivido en la humanidad. De modo, con esto he querido decirles que el miedo está en el sustrato humano de muy diversas maneras, desde lo individual hasta lo general y hasta en lo coloquial, porque a veces hay miedos, yo luego les voy a hablar un poco más en detalle de eso, pero hay miedos muy curiosos. Ahora no sé por qué me acaba de aflorar un recuerdo de una copla de mi llano venezolano, donde el campesino de allí, que es un campesino como todos, que ara la tierra, que labra, que lucha, que de manos callosas, pero de enorme dignidad, como es el obrero del campo. Bueno, en la noche se distrae o creando coplas que reflejen sus vivencias cotidianas o cantando. Y hay una copla que yo ahora recuerdo mucho del llano venezolano, solamente una copla les voy a recordar porque es muy larga, donde dice algo como esto:
Imagino aquel llanero que la cantaba con todo el alma. Decía, el hombre cuando se casa con una mujer bonita, hasta que ella no llega vieja, el susto no se le quita. Por supuesto que un hombre seguro, como somos todos los que estamos aquí, que ejercemos la profesión, no nos pasa eso. Estamos seguros de nuestra compañera y de su fidelidad plena. Pero quién sabe si a alguno le ha pasado lo del susto. ¿Quién sabe? Bueno, mis amigos, realmente el miedo está allí. El miedo, como les dije, o creo haberles dicho, el miedo en sí mismo no es malo. Lo que es malo es si el miedo se intensifica y se cronifica. En otras palabras, si aumenta su potencial y si se permanece y se instala en el tiempo. Pero el miedo, como tal, como recurso de prevención y de protección, es una herramienta fundamental para nosotros. Por favor, tengamos, y voy a utilizar aquí una palabra más suave, temor al fuego. Temor, ¿quién no tiene temor a salir a la calle y que le asalten? Dependiendo del país donde la situación sea más compleja o no. ¿Quién no puede sentir temor ante un mar embravecido? Pero ese temor, ¿qué nos hace ante el fuego, ante el asalto o ante el mar? Nos hace tomar algunos cuidados y por lo tanto nos prevé y nos protege. Ahora, el que una persona por esa pirofobia, por ese temor al fuego, no sea capaz de valerse, utilizar este instrumento que de paso en la historia de la humanidad fue generador de un gran salto evolutivo, el descubrimiento del fuego, o como decían los griegos, cuando Prometeo se lo robó al sol y se lo dio a los hombres en un acto de desobediencia a Dios. De allí vino la caja de Pandora y todas esas historias de la curiosidad. Bueno, el hecho de que tengamos este temor no significa que no utilicemos el fuego. El que tengamos temor a que nos asalten en la calle en algún momento no puede evitar que nosotros hagamos vida social y disfrutemos de la calle, en el sentido de la ciudad, su arquitectura, sus avenidas, su gente, sus terrazas, como aquí en España es una hermosísima tradición de larga data. De modo que no podemos dejar de ir a bañarnos en el mar porque esa talasofobia, porque ese miedo al mar hace que pensemos que nos vamos a ahogar. No, una cosa es el miedo como repertorio, como recurso para protegernos, y otra cosa es su intensificación. Cuando hablamos de intensificación del miedo, hay palabras, hay una semántica que puede indicarnos distintos grados del miedo. Podríamos hablar de un miedo suave como temor, susto, pavor, horror, terror, pánico. Son distintos grados. En este sentido, cuando nos planteamos la idea de cómo afrontar los miedos, cómo superarlos, tenemos en primer lugar que aclarar si estamos ante una situación manejable, corregible, superable hasta por nosotros mismos, o si estamos en una situación en que va a requerir el apoyo de un especialista. Va a depender de eso. Cuando el miedo está en un grado tal que nos complica en la vida a veces, nos perjudica, nos limita a veces, pero sentimos que lo podemos dominar, y de hecho lo hemos dominado, sentimos que podemos controlarlo, bueno, pues afortunadamente con nuestra convicción, con nuestra conciencia, con el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, podemos superarlo. Ese es un miedo que podemos, por las
sus contornos y sus características, podemos tenerlo bajo control y podemos superarlo incluso. Ahora, si ese miedo se ha instalado, nos está inhabilitando socialmente, nos está incapacitando, nos está creando problemas de salud que encontramos no solamente en los síntomas que revelamos, sino en los signos que el especialista ve. Ese miedo que se encuentra produciéndonos situaciones ya que nos hacen sentirnos muy abatidos y muy tristes, no tengan duda de que es necesario, de que es indispensable acudir al especialista, sea el psicólogo o sea el psiquiatra, básicamente. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.